Cuando hablamos de Parlamento abierto, hablamos de la extensión de una política pública, de una forma de abordar las políticas públicas que tiene su origen en un concepto denominado gobierno abierto o open government, que es anterior a la definición de Parlamento abierto. El concepto de gobierno abierto tiene su origen finales del siglo pasado en el ámbito politológicos y es adoptado por gobiernos de distinto signo hasta fundar lo que se llama la Alianza para el Gobierno Abierto. Es una forma de gobernanza, es una forma de gestión de las políticas públicas que lo que intenta es promover una mayor eficacia en la gestión de lo público a través de tres principios esenciales, que es el principio de la transparencia, el principio de la participación y el principio de la rendición de cuentas. Por lo tanto, las instituciones de gobierno abierto no son una antítesis a las democracias liberales, a las democracias representativas, sino lo que pretenden es reforzar los propios mecanismos de la democracia representativa a partir o a través de una mayor apertura de los datos de gestión, una mayor participación de la ciudadanía y una mayor capacidad de explicar a la ciudadanía cómo se realizan esas políticas públicas, a qué se destinan los recursos públicos y, sobre todo, evitar, y esta es la preocupación esencial de gobiernos de muy distinto signo, políticas en lo que podríamos llamar el terreno de la corrupción. El papel del Parlamento comienza después, o sea, el inicio de las políticas de gobierno abierto se ciñen a lo que sería la presentación de planes de gobierno abierto que presentan los ejecutivos. Esto es así hasta en la primera década del siglo XXI y es en esa segunda década en la que ya estamos donde la Open Government Partnership quiere incorporar la pata de Parlamento a las políticas, porque entiende que no puede haber, digamos, una transparencia efectiva, no puede haber una participación efectiva sin involucrar al resto de las instituciones que forman parte del entramado institucional, como es el Parlamento o como es el Poder Judicial. De hecho, la evolución del concepto gobierno abierto a Parlamento abierto lleva inevitablemente hacia el concepto de Estado abierto, donde seguimos aplicando, digamos, las mismas principios del gobierno abierto, transparencia, participación, rendición de cuentas, aunque es verdad que en el caso del Parlamento, sobre todo a través del trabajo de una organización llamada Parlaméricas, se incorpora un cuarto eje que es el que llamamos el eje de integridad, porque sí que es cierto que los parlamentos son muy sensibles y los parlamentarios a las políticas de integridad y al escrutinio público que electores de todos los países realizan sobre su propia gestión. Por lo tanto, el Parlamento, que esencialmente es la institución más transparente de la historia de las instituciones, hay que recordar que desde 1810 se lleva publicando el Diario de Sesiones de las Cortes, que es la gran herramienta de transparencia, pero eso no quiere decir que la propia evolución del Parlamento no haya llevado a una mayor demanda de la ciudadanía de conocer más y mejor qué se hace dentro del Parlamento y sobre todo qué hacen los parlamentarios. En ese sentido se suele hablar de que la hoja de ruta hacia un Parlamento abierto tiene su origen en los datos. Aquí estamos en un concepto que se ha incorporado también muy recientemente, que es el concepto del derecho a entender. Es decir, no basta solo que los datos estén organizados o disponibles, sino que esos datos sean comprensibles por la parte de la ciudadanía. Cuando tenemos unos datos estructurados en una página web o en un portal de datos abiertos, es posible habilitar la participación. Sin transparencia y sin participación es imposible una rendición de cuentas efectiva de los parlamentarios, porque los electores no tendrán elementos suficientes para valorar, aparte de lo que puedan ser las campañas electorales, naturalmente, para valorar cuál es la actividad y la actuación real de los diputados y las diputadas en el Congreso, que es mucho mayor dicha actividad de lo que se suele conocer de forma habitual. Transparencia, participación, rendición de cuentas nos lleva hacia el cuarto elemento de esta hoja de ruta hacia un Parlamento abierto, que son las políticas de integridad. La ciudadanía podrá pensar que sus representantes son íntegros en la medida que conocen cuáles son sus sueldos, cuáles son su régimen económico, cuál es su régimen de protección social, cuál es su actividad, cuál es su dedicación, cuáles son las iniciativas que han presentado, y en ese sentido tendrán una posibilidad más clara de ejercer un control, si así lo quieren hacer, sobre la propia actividad. Transparencia, participación, rendición de cuentas, integridad nos lleva
hacia el fin último de un Parlamento abierto, que es reforzar la confianza en las instituciones, porque en definitiva de confianza es de lo que estamos hablando en este momento. No se trata, al contrario, de sustituir las instituciones representativas, sino todo lo contrario, de fortalecer el papel esencial que en el siglo XXI juegan las instituciones democráticas representativas, como son los parlamentos, dentro de lo que es el juego político. ¿Las políticas de Parlamento abierto son una solución a los problemas que tiene el parlamentarismo? No, pero son parte de la solución, es decir, son un camino necesario para restablecer la legitimidad de las instituciones, que ya la tienen de su origen, pero que es necesario fortalecer a través de un mejor conocimiento de lo que en el Parlamento hacen los diputados y también hacen o hacemos las personas que trabajamos dentro del servicio público parlamentario.